Hola a todos, bienvenidos nuevamente a este video del curso de R. Antes de pasar con el tema que, que nos convoca en este video, vamos a hacer un breve resumen de lo que hemos visto en esta última parte del video. De manera general, hemos hablado acerca de las representaciones gráficas y pues, vimos que, de acuerdo con el formato APA, existen dos tipos, las tablas y las figuras. Con respecto a las tablas, nosotros vimos tablas de datos ordenados, de frecuencia simple y de frecuencia agrupada. Luego, con respecto a las figuras, pues observamos que existen múltiples figuras. Básicamente todo aquello que no sea una tabla es una figura, como pueden ser mapas, dibujos, diagramas, fotografías, etcétera, un largo, etcétera. En particular hay gráficas y bueno, de las gráficas las dividimos en dos tipos, aquellas que sirven para representar variables discretas y variables continuas. Aunque hice algunas precisiones porque no es tan estrictamente así, pues lo vamos a representar de esta manera. Las gráficas para variables discretas, dijimos que pueden ser las de barras o columnas y las de pastel. Y por otro lado, aquellas para variables continuas eran el histograma, también el polígono de frecuencias, lo puse junto, puesto que, bueno, nosotros los representamos gráficamente juntos, y la gráfica de líneas, y finalmente la gráfica de caja y brazos, que es la que veremos hoy en este video. Luego, por otro lado, vimos pues, los estadísticos, eh, que bueno, son valores numéricos que sirven para distintas cosas. En primera instancia hablamos de los estadísticos o medidas de tendencia central, que eran la moda, la mediana y la media. Y luego de las de dispersión, bueno, nosotros vimos cuatro: el rango, la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación. Finalmente bueno, no finalmente, antes las medidas de forma, que fueron la simetría, que la representamos con SK, y la kurtosis con una K. Y finalmente las medidas de posición, que nosotros, bueno, las vimos precisamente como cuantiles. Y en particular, bueno, vimos que existen tres tipos, ¿no? O al menos tres tipos que son bastante común, que se designen, que son los cuartiles, que se presentan con una letra Q, los deciles con una letra D y los percentiles con una letra P. Entonces, de manera general, ese es como el panorama de esta última parte del semestre, sin contar claramente pues lo de variables, ¿no? Definir tipos de definición, alcances de la investigación y otros temas que vimos al inicio. Bueno, dicho eso, creo que quede pues como para resumir bien y que ustedes tengan bien claro qué es lo que hemos visto, pues ahora hablaremos del diagrama de caja y brazos, que también se suele conocer como diagrama de caja y bigotes. De hecho, bueno, en inglés el nombre con el que se le designa es box plot, como veremos en un momento más, es como gráfica de caja, justamente así lo designaremos en R, y también se le suelen llamar whiskers por bigotes, ¿no? Por diagrama de cajas y bigotes. Bueno, bigotes en inglés, como sabrán, es whiskers y pues también a veces se le denomina así. Eh, bueno, ahora, ¿cómo es un diagrama o una gráfica de caja y brazos? Pues es básicamente esto que observamos aquí, ¿ok? Es nuestra diagrama de caja y brazos. Obviamente se llama de caja y brazos porque esta parte de aquí es, como pueden observar, una caja, y estos de aquí pues son los brazos o bigotes, ¿no? Estos de aquí. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se constituye una gráfica de caja y brazos? Es muy fácil. Lo primero que haremos es, voy a borrar esto de aquí. Bueno, como pueden observar, la gráfica o diagrama de caja y brazos nos sirve para representar cuantiles. También tiene otra utilidad para representar media y desviaciones, pero en nuestro caso la usaremos para cuantiles. Entonces, como pueden observar, la caja, es decir, esta parte de aquí, está delimitada por el cuartil .75 o el cuartil 3. Este aquí sería pues, nuestro cuartil 3 y este nuestro cuartil 1, nuestro cuartil 2. Entonces, el cuartil 3 es la parte superior de la caja, el cuartil 1 es la parte inferior, ¿ok? De entrada. Y luego aquí se suele representar también el cuartil 2. Nos lo están representando aquí con un punto en esta imagen. Sin embargo, nosotros, como veremos más adelante, en R lo vamos a representar, nos lo va a representar con una línea también, ¿no? Algo así más o menos. Entonces, esa es la idea. ¿Cómo se interpreta esto? Muy fácil. Bueno, pues tenemos que en la caja, o sea, en esta parte de aquí que acabo de señalar, se encuentran concentrados el 50% de los datos.
Entonces, la gráfica nos sirve para representar más o menos, obviamente en el eje Y, pues aquí ahorita veremos, habrá valores, ¿no? Dependiendo de la variable que estemos midiendo, pero por ejemplo 20, 40, 60, etcétera, ¿no? Entonces, eso nos sirve para saber más o menos entre qué valores se encuentran concentrados el 50% de nuestros datos. Ahora, ¿qué pasa con los bigotes? Los bigotes o los brazos, ¿no? Esa es la longitud del brazo superior y la longitud del brazo inferior. Básicamente es esto de aquí. Bueno, ¿cómo se calcula? Esta línea de aquí arriba, ¿no? Que es, digamos, la parte máxima de la gráfica, es decir, como el bigote superior o el brazo superior, se calcula de varias maneras, ¿no? Una de ellas, que es la que está representada aquí en este esquema o en esta figura que le estoy presentando, es tomar el cuartil 3, ¿no? Puede ser cuartil este, .75, se le puede denominar de las dos maneras, y se le suma 1.5 veces el rango intercuartil. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es eso del rango intercuartil? Pues muy fácil. Acá tenemos, de hecho, ¿no? Caja de concentración del 50% de los datos, es decir, el rango intercuartil. Entonces, el rango intercuartil se calcula muy fácil, se le denomina R y C, y se calcula como sigue. Es la resta que existe entre el cuartil .75 y el cuartil .25, o sea, la resta del cuartil 3 menos el cuartil 1. Entonces, básicamente, se resta este valor de acá, que es el cuartil 3, menos el cuartil 1, y ese es el rango intercuartil. Entonces, lo que se hace después es agarrar el cuartil 3 y sumarle 1.5 veces el rango intercuartil. Y eso nos da este valor de aquí, este número de aquí. Luego, ¿qué pasa con el bigote o el brazo de abajo? Pues es un procedimiento análogo. En este caso, lo que se hace es tomar el cuartil 1, ¿no? Y restarle, no sumarle como arriba, sino restarle 1.5 veces el rango intercuartil, ¿no? Básicamente esa es la idea. Luego, ¿qué pasa? Pues sucede que los valores que se encuentran aquí, pues claramente, digamos, bueno, estos de aquí ya sabemos que es el 50%, y estos de acá pues son como, digamos, cierta variación que hay, ¿no? De los datos. Esto sirve para, pues, ubicar un poco. Hay una cosa que se llaman valores atípicos, es decir, puede haber valores que anden por aquí arriba del brazo, ¿no? Datos que estén muy alejados, pues, del 50% de los datos. No, aquí está como la mitad, ¿no? La parte central de nuestros datos está ahí y pues puede haber datos muy alejados. Los datos que estén aquí arriba del brazo, esta parte de arriba, se les llama valores atípicos. También a los que estén acá abajo se les llama valores atípicos, ¿no? Eso quiere decir que pues son valores poco, poco comunes, ¿no? Que están muy alejados de los demás. Y hay otra designación un poco más extrema, que la puse aquí a manera de nota. Dice, a los valores que estén arriba de Q75 más 3 veces el rango intercuartil o abajo del cuartil 1 menos 3 veces el rango intercuartil, se les llama valores extremadamente atípicos. Entonces, si yo tengo valores por aquí, pues son valores atípicos nada más. Y si yo todavía en lugar, o sea, agarro otro valor mucho más extremo, que sería esto de aquí, que es el cuartil 1 menos 3 veces el rango intercuartil, eso quiere decir que me estoy colocando todavía más por acá, pues si hay valores que sobrepasan este punto, pues a estos de aquí les llamo valores extremadamente atípicos, ¿no? Entonces tengo los atípicos y por acá los extremadamente atípicos. Eso simplemente es para que conozcan un poco pues, las designaciones, ¿no? Pero de manera general, esta es lo que ustedes tienen que saber, ¿no? Cómo se constituye la gráfica. ¿Qué sucede en R? En R vamos a crear la gráfica usando ggplot, como lo hemos hecho con las demás gráficas, y solamente hay un cambio, un pequeño cambio. Déjenme acomodar esto, ahí está. El pequeño cambio tiene que ver con los bigotes, con los brazos. R, digamos que no necesariamente calcula los brazos así, sino que digamos que toma dos opciones. Para el brazo de arriba lo que hace es, pues, ve cuál es el valor más grande del conjunto de datos, o sea, XN, y calcula también esto. Y lo que hace es ver si XN o si esto, de esas dos opciones, ve cuál es el valor más chico, ¿no? Y ese es el que toma. Es decir, si el valor máximo de mi conjunto de datos es más pequeñito que el cuartil 3 más 1.5 veces el rango intercuartil, pues me pone él
el valor más alto de mis datos. Si por el contrario, esto de aquí es más pequeño que el valor más grande de mis datos, pues me pone esto de aquí, ¿no? El cálculo. Entonces es como la única variación. Y luego en la parte de abajo, también pues de manera análoga, busca el valor más pequeño de mi conjunto de datos y pues hace las dos operaciones. Esta, el valor más pequeño lo identifica y también esta operación, ¿no? El cuartil 1 menos 1.5 veces el rango intercuartil y de cualquiera de las dos opciones, opción 1, ¿no? El rango más pequeño de mis datos, opción 2, este cálculo, el valor más grande, ¿no? Es el que me pone aquí. Entonces, es como aquí arriba de estas dos opciones me pone el valor más chico y acá abajo de estas dos opciones que estoy señalando me pone el valor más grande, ¿no? Es como la única diferencia, ¿no? Pero vamos, en términos generales, la gráfica se sigue interpretando de la misma manera, ¿no? Nos sirve para saber cómo se concentran aquí los datos y esto de aquí pues podría interpretarse como un tipo de dispersión o desviación de los datos, ¿no? Entonces, pero la parte que más nos va a importar de momento va a ser la caja. Entonces vamos a pasar ahora a la computadora para ver cómo, cómo podemos hacer esto pues en R. Entonces voy a presentarles ahora la computadora. Aquí está. Entonces tenemos nuevamente el mismo código que utilizamos en los videos anteriores. Ahora le he cambiado el nombre, le puse tarea medidas de posición, cuantiles. Bueno, esto fue de la vez pasada. Y le podríamos llamar aquí simplemente gráfica de este, caja y bigotes, ¿no? Por ejemplo. O caja y brazos, ¿no? Como lo quieran poner. Vamos a dejarle en brazos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a usar ggplot, ya lo sabemos. Vamos a hacer una caja de bigotes, caja, una gráfica de caja y bigotes o de caja y brazos para la variable libros leídos, ¿no? Que es la variable con la que hemos estado trabajando. Ya sabemos cómo crear una gráfica, es la misma lógica. Usamos ggplot, le decimos cuál es pues el conjunto de datos de donde quiero sacar la información, que en este caso va a ser base, ya lo conocemos. Voy a cerrar aquí esto. Y vamos a ponerle, ¿no? Base, coma. Ya sabemos que vamos a poner AES de Aesthetics. Y aquí nosotros le podemos pasar dos cosas. La variable Y, ¿no? Que es lo que va a representar en el eje y la variable X. Si ustedes recuerdan, pues si no pueden regresar un poco, en la tableta pues les mostraba que en el eje Y sí hay medidas, pero cuando yo represento una única gráfica de caja, no tengo eje X en realidad. Entonces, bueno, yo podría poner aquí X igual a y poner una variable. Como solamente quiero representar ahorita una caja, una gráfica, pues voy a poner solamente el eje Y. Entonces, en el eje Y quiero que me presente los libros leídos, ¿no? La variable libros leídos, eso sería. Y luego aquí vamos a poner pues un más. Voy a dar enter. Esto ya lo sabemos. Y voy a poner aquí guión bajo boxplot, básicamente. Eso es lo que quiero. Entonces le estoy diciendo, ya esto ya lo conocemos, pues queremos que nos hagas una gráfica y boxplot pues significa pues gráfica de caja. Entonces si yo ejecuto esto, vamos a ver qué sucede. Pues ahí está, ¿no? Me sale la gráfica, obviamente me sale sin formato APA, pues bastante fea. Y si se dan cuenta, no me aparece aquí la línea que me aparecía antes, ¿no? Esas líneas aquí que se veían ahorita que les mostré la gráfica en la tableta. Eso tiene que ver pues con una otra función que yo le puedo agregar a esto, que es la siguiente. Simplemente ponemos un más y aquí ponemos stat-bajo boxplot y aquí vamos a poner geom igual a, entre paréntesis, y le vamos a poner aquí con comillas, error bar, me parece que es. Entonces vamos a colocarlo así y pues vamos a ejecutarlo para ver qué es lo que sucede, ¿no? La parte de aquí sería, ahí está, y listo, ya nos pone las líneas, ¿no? Luego, ¿qué más podríamos modificarle? Bueno, pues simplemente podríamos ponerle la función labs, que ya la conocemos. Pondríamos un más. Labs, recuerden que labs pues sirve para poner títulos de eje, ¿no? En el eje X yo no quiero absolutamente nada.
porque no estoy representando nada en realidad. Le voy a poner X igual a simplemente las comillas cerradas, o sea, no pongo nada, de hecho podría no ponerlo. Y vamos a poner aquí Y es igual a, ahí sí, le voy a poner el título, el nombre de la variable, libros leídos. Todo esto pues ya lo sabemos hacer, por eso me estoy yendo rápido. Y voy a poner también un título. Vamos a llamarle title. Vamos a poner, por ejemplo, figura 3 y pues un subtítulo. Vamos a ponerle, por ejemplo, ¿qué le podríamos poner de subtítulo? Pues quizá libros leídos por los participantes. Ya está. Entonces, si ejecuto esto ahora, pues voy a ver simplemente que se agrega lo que ya sabemos, ¿no? El título y demás. Y ahora, ¿qué más le podemos hacer a esta gráfica? Bueno, pues me parece que le podemos dar formato APA. Aquí ya tenemos cargada nuestra función formato APA, entonces ya sabemos cómo funciona esto. Esto, pues, ggplot le deberíamos pasar aquí, pues, a un objeto. Le podría llamar gráfica-caja, ¿no? Le paso todo esto. Entonces ya saben que voy a borrar aquí, que si yo ejecuto esto, pues no va a imprimir nada. Simplemente pues me va a crear el objeto gráfica-caja. Miren, ya lo creo aquí. Y yo puedo imprimirla o puedo imprimirla también llamando mi función formato-APA y pasándole aquí el argumento, ¿no? Si vamos a formato-APA, pues recordemos que es gráfica. Aquí le ponemos gráfica es igual a gráfica-caja. Y entonces ejecuta ahora la función de formato APA y pues me le va a dar formato a mi gráfica, ¿no? Básicamente. Entonces ya se ve bastante mejor. ¿Qué sería lo único que le quitaría? Yo le quitaría el eje X porque no me gusta cómo se ve. Además es innecesario que tenga, que tenga esto. ¿Cómo le podemos quitar el eje X? Muy fácil. A pesar de que el formato APA pues, le da formato al eje X, nosotros podemos, digamos, aquí agregar la función team, que ya hemos trabajado con ella. Yo podría poner aquí team y simplemente quitar el eje. ¿Cómo quitaría yo el eje? Pues muy fácil. Ya sabemos hacer eso. Axis punto. Lo primero que quitaría sería la línea del eje. Line.x es igual a element-blank. Ya sabemos que así se quita. Blank, ahí está. Entonces, si yo ejecuto ahora mi código así, se supondría que me tiene que quitar el eje, la línea del eje X, ¿no? Ahí está. ¿Sí vieron? Ya la quitó. Sin embargo, pues también quiero que me quite estos números y estos como guioncitos, ¿no? Que pone para cortar. Entonces ya sabemos que pondríamos una coma, pondríamos axis punto, primero quitaríamos el texto, text.x igual a element-blank. Lo voy a ejecutar para que vean cómo se ve ahora. Voy a correr, pueden ver ahí bien la gráfica para que chequen. Ya está, ya quitó los números. Y voy a quitar ahora esos guioncitos, ¿no? Esos segmentos, esos cortes. Axis.tix sería .x es igual a element-blank. Aquí noten pues que el team lo puse, ¿no? Antes de darle el formato. Y pues ya está. Con esto ya básicamente quedaría la gráfica. Ahí está, ¿no? Entonces, si quisiera representar nada más una gráfica, pues le quitaría el eje, ¿no? Porque no tiene mucho sentido que esté. Y ahora sí, miren, ya tenemos la gráfica. ¿Cómo la podemos interpretar? Muy fácil, ¿no? Tenemos aquí los libros leídos, 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Como pueden observar, pues si ustedes recuerdan el valor máximo aquí de los envases, si vemos en los libros leídos, lo voy a ordenar. El valor mínimo era 0 y el valor máximo era 5, ¿no? Entonces, si ustedes observan, la línea superior está en el valor 5, la línea inferior está en el valor 0. Y luego aquí, bueno, tenemos que mi cuartil 3 es 4. De hecho, nosotros podemos aquí venir a calcularlos para que se vea. Voy a modificar aquí, voy a calcular el cuartil. Ya tenemos el 1, por acá tenemos el 2. Vamos a cortar esto tantito para cambiarlo y ver otra cosa. Bueno, es más, bien, lo voy a copiar y nada más lo voy a correr aquí en la consola para no modificar nuestro código. Quiero calcular el cuartil
1, cuartil 2, el cuartil 3. Ahí está. Entonces vamos a ejecutar esto y como pueden ver, ¿no? Dice el cuartil 1 está en el valor 1. Si nosotros vemos la caja, recordemos que la parte inferior de la caja, que es esta que estoy indicando aquí con el mouse, con el cursor, pues está en 1, que está el cuartil 1. Luego el cuartil 3, que es este de aquí, está en 4. Es la parte superior de la caja. Y luego en medio, como les dije hace rato, me aparece el cuartil 2, que vale 2 en este caso. Y pues aquí está, miren, el cuartil 2 también lo muestra, ¿no? Y luego en la parte superior, pues no me está calculando en realidad no sé, ustedes podrían hacer el cálculo. Recuerden que pues básicamente decíamos ahorita que el rango intercuartil pues es el cuartil 3 menos el cuartil 1, ¿no? Que sería 4 menos 1, 3, ¿no? Y luego, pues para calcular esta línea de arriba, recuerden que podía ser cuartil 3, que vale 4, más 1.5 veces el rango intercuartil, ¿no? Entonces 1.5 por 3 es 4.5, más el cuartil 3 sería 8.5. Entonces, si siguiéramos la formulita pues, calcular esto con cuartil 3 más 1.5 veces el rango intercuartil, me daría 8.5. Pero recuerden que les dije ahorita que R selecciona, ¿no? Entre hacer la fórmula o el valor máximo de mis datos, ¿no? En este caso me está tomando el valor máximo. Pero bueno, no nos hagamos mucho bolas, simplemente pues aquí está, ¿no? El bigote llega al 5, aquí abajo el bigote llega al 0 y pues aquí tenemos nuestros datos. Ahora, pues en realidad esta gráfica no me dice tanto, o sea, simplemente me dice que el 50% de mis datos están concentrados entre un libro leído y 4 libros leídos, ¿no? O sea, que el 50% de las personas leen entre 1 y 4 libros. Otra cosa que puedo interpretar, pues sería, yo sé que aquí está el cuartil 1 y esta línea es el cuartil 2. Entonces, pues eso me dice que el 25% de las personas, ¿no? Estas de aquí, leen entre 1 y 2 libros, ¿no? O visto de otra manera también, pues como este de aquí es el cuartil 2, si yo veo hacia abajo, pues aquí hacia abajo está el 50% de los datos y eso quiere decir que el 50% de las personas que menos leen 2 libros, ¿no? O también hacia arriba, el 50% de las personas que más leen más de 2 libros, ¿no? O entre 2 y 5 libros, sería la interpretación. Ahora, les digo, esta gráfica pues no me dice tantísimo. Este tipo de gráficas sirven para comparar, por ejemplo, yo puedo poner varias gráficas de cajas y puedo comparar, ¿no? Entonces, por ejemplo, miren, vamos a ver nuestra base. Recuerden que tenemos aquí sexo femenino y sexo masculino. Entonces, yo podría crear dos gráficas de cajas para comparar, ¿no? ¿Quién lee más? Si el sexo femenino o el sexo masculino. ¿Cómo podría hacer eso? Pues simplemente voy a modificar aquí la gráfica. Se recuerda, no había puesto eje X, voy a agregarlo. Voy a poner aquí X es igual a, la variable se llama sexo. Entonces le voy a pedir que en el eje X pues me ponga por sexo, ¿no? Entonces si yo vuelvo a ejecutar todo esto, noten cómo ahora sí me salen dos gráficas, ¿no? Y aquí sí me convendría tener el eje. Entonces voy a borrar esto de team. Si recuerdan, lo puse para borrar el eje antes. Aquí lo voy a borrar simplemente. Borro también el más. Vuelvo a correr mi gráfica. Y ahí está, ¿no? Ya se ve mucho mejor, ¿no? Tenemos libros leídos por participante. Por los participantes. De hecho, le podría cambiar el título a la figura. Por los participantes, coma, según el sexo. Podría ser un buen título, ¿no? Vamos a volver a correr. Y ahí está, ¿no? Libros leídos por los participantes según el sexo. Tenemos sexo femenino y sexo masculino, ¿no? Y entonces aquí es interesante, pues, contrastar estas gráficas. Voy a hacer un poquito grande para que lo veamos bien. Tenemos el sexo femenino y sexo masculino. Si ustedes observan, se ve claramente que la caja del sexo femenino es mucho mayor. ¿Eso qué quiere decir? Que el 50% de las personas aquí, de en medio, es decir, los que están entre el cuartil 1 y el cuartil 3, ¿no? Que es como la parte central de las personas, si se dan cuenta, es más grande la caja que en el caso del sexo masculino. Eso quiere decir que el 50% de las personas del sexo femenino tienen como, digamos, mayor dispersión, ¿no? Que ese 50% es más disperso que el 50% de los hombres.
¿no? En términos del número de libros que leen, si ustedes observan, las mujeres que están entre el cuartil 1 y el cuartil 3, ¿no? Es decir, que están arriba del 25% y abajo del 75%, pues leen entre 1 y 4 libros. Pero si lo comparamos con los hombres, en el caso de los hombres, ese mismo 50%, pues leen entre 2 y 4 libros. De hecho, si nosotros observamos, pues miren, el cuartil 2 también está por encima. En el caso de las mujeres, el cuartil 2 es un libro. En el caso de los hombres, el cuartil 2, perdón, es 3 libros. Eso quiere decir, pues véanlo así. Para las mujeres, el 50% de las mujeres leen, que bueno, si ustedes lo ven, eso no lo había dicho, pero en el caso de las mujeres, vean cómo la parte inferior de la caja se ve más oscura. Eso es porque el cuartil 2 y el cuartil 1 están encimados. Eso quiere decir que para las mujeres, el 50% de las mujeres que menos leen, o sea, las que están abajo del cuartil 2, que son estas de aquí, leen en bueno, de 0 a 1 libros. Y en el caso de los hombres, el 50% de los que menos leen, que están aquí abajo de la línea gruesa, pues leen entre 0 y 1 y 3 libros, ¿no? Entonces podríamos decir que el 50% de los hombres que menos leen más, ¿no? Parece que leen más que el 50% de las mujeres que menos leen. ¿Qué pasa con el 50% superior? Bueno, pues veamos, por ejemplo, ¿no? Aquí, si vemos el cuartil 2 de las mujeres, pues podemos observar que el 50% de las mujeres que más leen entre 1 y 5 libros, mientras que el 50% de los hombres que más leen, leen entre 3 y 5 libros, ¿no? Ahora, los bigotes, ¿qué nos dicen? Pues básicamente nos dicen que el valor superior, ¿no?, de los hombres es el mismo que el valor superior de las mujeres, que el valor inferior de los hombres es el mismo que el valor inferior de las mujeres. Que de hecho esto lo podríamos ver como el rango, ¿no? La gráfica nos permite ver el rango. Entonces, en términos del rango, pues tanto hombres como mujeres están iguales, pero pues en términos de cómo se acumulan, ¿no?, cómo se concentran los valores, pues vemos que el 50% de hombres que están aquí entre el cuartil 1 y cuartil 3 están mucho más compactos, ¿no? Porque la caja es más chiquita. El de las mujeres pues son valores más dispersos, ¿no? Entonces, estas gráficas nos permiten comparar eso, qué tanto se concentran los datos, ¿no? Y, pues es interesante observar ese tipo de cosas. Y bueno, de esta manera, pues concluimos los temas del semestre. En el siguiente video, yo creo que les haré otro video, o aún no sé si será en una clase presencial, pues vamos a hacer un ejercicio sobre cómo escribir la interpretación de estos datos, ¿no? Hasta ahora hemos pues, hecho algunas interpretaciones un tanto, digamos, intuitivas, pero la idea sería que podamos hacer una interpretación, pues, bien escrita, ¿no? Escribir nuestros resultados. Pues voy a hacer un ejercicio con con alguna base de datos para mostrarles, ¿no?, cómo podemos describir los datos. Pues a lo mejor en el caso de una gráfica de barras, en el caso de una gráfica de pastel, de una gráfica de cajas, etcétera. ¿Vale? Entonces, básicamente con esto concluimos el curso. Este sería, digamos, ya el último tema formalmente que tendríamos que ver para este semestre. Y bueno, nada más me restaría decirles que espero que haya sido pues lo suficientemente claro el curso. Sé que por las condiciones de la distancia y de la pandemia pues es un poco difícil, pero bueno, yo he hecho mi mayor esfuerzo, ¿no?, para que ustedes puedan comprender estos temas pues de la mejor manera posible. Y también espero que les haya quedado claro, ¿no?, el uso de R, aunque sé que para muchos es algo con lo que tal vez nunca habían estado en contacto, pues espero que se hayan dado cuenta que no es algo muy difícil. Y también pues vean ahorita cómo súper rápido hicimos una gráfica en formato APA, ¿no? Ya teniendo nuestra función, o sea, como pueden ver aquí con 6 líneas, ¿no? 5 líneas, 6 líneas. Pueden crearse rapidísimo una gráfica de cajas y bigotes, ¿no? Y así con cualquier cosa. Entonces voy a dejar hasta aquí el video. Cualquier duda que tengan, van a tener tareas sobre estos últimos videos. Cualquier duda que tengan me la pueden hacer saber. Y pues nos vemos en el siguiente video o en la siguiente clase.